Pasé años creyendo que estaba en el camino correcto. Crecí rodeado de una cultura que valoraba el honor, la tradición y, sobre todo, la fe transmitida de generación en generación. Era un musulmán orgulloso, de aquellos que se sentían seguros de todo lo aprendido desde la infancia. La religión no era solo parte de mi vida, era mi identidad. La llevaba en mi nombre, en mis oraciones, en mis valores. Nunca me permití dudar. Nunca me di el derecho a cuestionar. Ser musulmán era todo lo que conocía. En mi hogar, las oraciones se celebraban con rigor. Mi madre es una mujer profundamente religiosa, y mi padre es un hombre respetado en la comunidad. Desde pequeño aprendí que cuestionar era una debilidad. Crecí temiendo a Alá y tratando de ser digno del paraíso, pero por mucho que lo intentara, había algo dentro de mí que siempre me inquietaba. Un sentimiento oculto, como una semilla que no germinaba, algo que no podía explicar y que aprendí a silenciar. Cuando tenía 12 años, algo sucedió. Una experiencia que cambiaría mi vida, pero que guardé en secreto durante décadas. Vi a Jesús, no en un sueño ni en una ilusión, sino de una manera que me conmovió de una forma que hoy ni siquiera puedo expresar con palabras. Apareció en mi habitación, bajo una luz tenue, y me dijo que no tuviera miedo. No usó palabras, fue como si me hablara directamente al alma. Supe que era Él. La respuesta salió de mí sin pensarlo. Tú eres Jesús. Y sonrió. Sentí su sonrisa como una presencia en mi pecho. Esa noche me atormentó durante años. De vez en cuando, al rezar, el recuerdo volvía. Pero luché contra él. No podía aceptarlo. Era musulmán. Jesús era solo un profeta. Eso era lo que me habían enseñado. Si admitía lo contrario, estaría traicionando mi fe, mi familia, mi cultura. Así que me lo tragué y lo enterré en mi interior. Nunca se lo conté a mis padres, ni a mis amigos. Años después, se lo conté a mi esposa, pero incluso con ella, evité los detalles. Tenía miedo. Miedo de parecer un loco. Miedo de deshonrar todo lo que había construido. Pasó el tiempo, y empecé a experimentar una serie de situaciones inexplicables. Sufrí varios accidentes que pudieron, y debieron, haberme quitado la vida. Me corté arterias, me fracturé huesos, y caí desde grandes alturas. Era como si algo me mantuviera constantemente al borde de la muerte, impidiéndome cruzar al otro lado. La gente empezó a llamarme muñeco de prueba, como si fuera invencible. Pero en el fondo, lo sabía. No era suerte. Era liberación. Había una fuerza que me protegía. Y por mucho que quisiera creer que era Alá, en el fondo sentía que era la misma presencia que había visto a los 12 años. Intenté huir de ello toda mi vida. Me repetía constantemente las enseñanzas que había escuchado de niño. La Biblia ha sido corrompida. Jesús no es el Hijo de Dios. El Corán es perfecto e inmutable. Pero algo no cuadraba. Las dudas crecían, incluso cuando las reprimía. Rezaba fervientemente, pidiéndole a Alá que me mostrara la verdad. Guíame por el camino recto, decía cada noche. Y sin embargo, cada vez que pedía guía, la respuesta que sentía provenía de la voz que había conocido esa noche de niña. La misma voz, la misma paz. Y no lo sabía, pero ya estaba experimentando el comienzo de mi llamado. Aún sin comprenderlo, incluso negándolo, algo dentro de mí clamaba ayuda. Era como si mi alma gritara mientras mi cuerpo fingía estar normal. Durante mucho tiempo, seguí con mi vida intentando ignorarlo. Trabajaba, cuidaba de mi familia, iba a la mezquita, pero era como si siempre estuviera en terreno inestable. Algo me alejaba y yo intentaba resistir. En el fondo, luchaba contra la verdad. Todas las noches, antes de dormir, rezaba. Pedía guía. Suplicaba ser guiado. Y cada noche, en algún momento, sentía su presencia. No era Alá. Era algo más. Una paz profunda. Una calidez en el pecho. Un recuerdo vívido de aquel niño de 12 años que una vez vio a Jesús. Nunca me abandonó. Y odiaba sentirme así, porque me hacía sentir mal, como si fuera culpable de traicionar la fe que había heredado. Pero lo que sentía era más real que cualquier oración que pudiera intentar repetir mecánicamente. Mi vida parecía transcurrir con normalidad,
Pero el tiempo me demostró que la normalidad era solo una fachada. Los accidentes seguían ocurriendo. Situaciones de muerte casi segura. Caí desde 18 metros. Me quemé la cara en una explosión. Me corté arterias. Un médico me dijo una vez, si hubieras llegado 3 minutos después, estarías muerto. Y sin embargo, sobreviví. Cada vez que escapaba, me sentía confundido. Lo atribuía todo a la fuerza de la fe, a la protección de Alá. Pero algo dentro de mí me decía, no es eso. Era como si alguien me custodiara, esperando el momento oportuno para revelarse. Una de esas noches, me desperté desesperada. Sentí como si me arrancaran del cuerpo. Era como si flotara a centímetros del suelo. Mi habitación estaba iluminada por una luz tenue, casi como una vela. Una extraña calma me envolvió. No podía moverme. Solo podía observar. Fue en ese momento que vi una figura. No hablaba con palabras. Era telepatía. La comunicación se produjo directamente en mi mente. No tengas miedo, dijo. E incluso sin ver su rostro, sin oír su voz. Lo supe. Era él. Respondí sin pensar. Tú eres Jesús. Y al decir eso, sentí como si sonriera. No con la boca, sino con el alma. Su alegría me invadió. Esto no era un sueño. Por mucho que intentara convencerme, por mucho que mi mente buscara explicaciones, todo dentro de mí gritaba, «Esto es real». Vi a mi hermano durmiendo en la cama de al lado. Vi la alfombra en el suelo. Lo vi todo con claridad. E incluso después de despertar, permaneció. Como si se me hubiera grabado a fuego en la memoria. Pero aún así, seguí negándolo. No se lo dije a nadie. Volví a mis prácticas. Intenté olvidar. Pero era como intentar borrar una cicatriz. Cuando rezaba, la imagen regresaba. Cuando me acercaba a algo espiritual, era la presencia de Jesús la que se manifestaba. Eso me aterrorizaba, porque sabía que, si era cierto, todo en lo que creía se derrumbaría. Y no era solo cuestión de fe. Era mi cultura, mi familia, mis hijos. Temía perderlo todo, así que guardé silencio. Sufrí en silencio. Fingiendo que nada pasaba, mientras mi corazón latía en otra dirección. La verdad es que solo lo entendí todo cuando morí. Aunque parezca extraño, tuve que parar el corazón para que mis ojos finalmente se abrieran. Era el 1 de mayo de 2025. Una noche normal. Dormía, sin dolor, sin previo aviso. Pero algo sucedió mientras mi cuerpo descansaba. Sentí que caía, que una fuerza aplastante me derribaba. No era un sueño. Sabía, con todo mi ser, que algo real estaba sucediendo. Al caer en la oscuridad absoluta, mi alma gritó. Era como si cada célula estuviera consciente. Sentí todo con una intensidad 1.000.000 de veces mayor que en vida. Cada pelo de mi cabeza, cada parte de mi cuerpo, incluso fuera de él, reaccionó con terror. Sabía que había muerto. No necesitaba confirmación. Era un conocimiento profundo e inevitable. Y junto con esta certeza llegó otra. Iba al infierno. No había más tiempo. No había defensa. Solo caída, desesperación y la ausencia total de esperanza. Recordé mis oraciones. Recordé mi fe. Y en mi desesperación, grité la shahada, la declaración islámica de fe. Grité, Allahu Akbar, con todas mis fuerzas. No una, sino 8 veces. Era como si quisiera derribar el cielo con mi grito. Pero nada sucedió. Ninguna mano me detuvo. Ninguna paz me llegó. Solo sentí un silencio aterrador. Y una voz, no externa, sino interna, que decía, «Estás muerto, y te irás al infierno, para siempre». Las palabras resonaron en mi interior con tanta fuerza que todo mi ser se estremeció. Fue como si hubieran arrebatado cualquier esperanza de redención. Y fue entonces cuando el verdadero miedo me consumió. No el miedo humano común, sino una completa ausencia de Dios. Esto era el infierno, no por las llamas, ni por los demonios, sino por la absoluta separación de la presencia divina. Era como estar en un pozo sin fondo, donde el tiempo no existe, donde la oscuridad es densa y donde el alma se retuerce. Fue en ese momento que vi una luz, blanca, girando a mi alrededor a toda velocidad. Una presencia fuerte, intensa y pura. Mi alma la reconoció. Era un ángel.
Y a diferencia de todo lo que había imaginado, esa presencia me habló con una voz desesperada y angustiada, pero llena de autoridad. Aún puedes pedir ayuda. Aún puedes clamar a Jesús. Hazlo ahora, antes de que tu alma se separe por completo. Eso me destrozó por dentro. Ese ángel parecía sufrir por mí. Entre el miedo, el orgullo y la conmoción, tomé una decisión. Dije, Jesús, entra en mi corazón, sálvame. En cuanto esas palabras salieron de mi alma, algo explotó a mi alrededor. Una luz intensa, un trueno que pareció destrozar dimensiones, y entonces, desperté. Salí despedido de la cama. Mi esposa se despertó sobresaltada. Estaba empapado en sudor, como si hubiera corrido una maratón en el infierno. La miré y le dije, morí. Fui al infierno. Pero ella pensó que solo era una pesadilla. Yo sabía que no. Después de esa noche, mi vida cambió por completo, pero no de la forma pacífica que uno espera cuando alguien dice haber encontrado a Dios. Lo que experimenté fue confuso, doloroso y devastador. Al día siguiente, intenté convencerme de que solo había sido un sueño. Empecé a releer el Corán, buscando una explicación, un consuelo, algo que borrara lo vivido. Pero no encontré nada. Todo lo contrario. Con cada línea que leía, el recuerdo de la caída, la voz, la luz, todo volvía a mí con más fuerza. Quería creer que me habían engañado, que era el diablo disfrazado. Al fin y al cabo, eso era lo que me habían enseñado toda la vida. Decían que Satanás podía aparecer como un ángel de luz, y eso me atormentaba. Empecé a escribirlo todo, palabra por palabra, en 2 cuadernos. En uno, tenía pasajes del Corán. En el otro, versículos de la Biblia que había empezado a explorar. Los leía uno al lado del otro, buscando una perspectiva. Era como si mi espíritu estuviera dividido entre 2 montañas, y yo estuviera en medio, intentando no caer. Pero algo imposible de ignorar sucedía cada vez que leía sobre la crucifixión. Las palabras cobraban vida. Era como si una verdad saltara de la página, se instalara en mi mente y en mi alma. Ya había leído esto antes, pero esto era diferente. Empecé a preguntarme, ¿por qué Dios permitiría que miles de millones de personas fueran engañadas por una mentira tan descarada? ¿Por qué había tanta coherencia en el mensaje de Jesús, incluso siglos antes de la creación del Islam? Las preguntas se acumulaban, y la voz del ángel seguía llamándome. Esta voz me acompañaba día y noche. No era imaginaria, era real. Podía oírla. Literalmente. Era como si alguien estuviera a mi lado, susurrando, insistiendo, clamando por mi atención. Me repetía una y otra vez, Jesús es el único que puede salvarte. Intenté ignorarla. Intenté rezar más, ayunar más, realizar rituales con más fervor. Pero solo empeoró. Era como si estuviera rodeada. Como si todo el cielo intentara alcanzarme, mientras cavaba hoyos para escapar. Mi esposa empezó a notar que algo me estaba pasando. Aunque es musulmana, tuvo un sueño que me impactó profundamente. En el sueño, estaba en casa doblando ropa cuando una luz se reflejó en el espejo e iluminó la habitación. Entró en pánico. Allí de pie, incapaz de moverse, sintió una mano en su hombro. Una voz le dijo, ¿no tienes la fuerza suficiente para verme? Preguntó, ¿dónde está Amir? ¿Volverá? La respuesta fue, Amir volverá, pero tienes que traerlo. Me contó este sueño por teléfono camino al trabajo. Le temblaba la voz. Y me dijo que ese día había visto algo en un coche delante de ella que le recordaba el sueño. Una pegatina con las palabras Jeremías 33:3. Ninguna de las dos sabía qué era. Nunca habíamos leído la Biblia. La busqué y el versículo decía, clama a mí, y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que no conoces. Fue como un puñetazo en el pecho. Fue como si Dios dijera, soy yo quien te habla. Y fue entonces cuando mi lucha contra él empezó a perder fuerza. Llegó un momento en que ya no pude resistir. Era como si cada intento de aferrarme a mi antigua vida solo me acercara más a él. Recuerdo esa noche con claridad. Estaba solo, dentro de la camioneta, mirando al cielo, cansado, sin saber qué pensar.
Todo dentro de mí gritaba. Estaba furioso con mi hijo, peleando con mi esposa, sintiéndome el peor hombre del mundo. Y fue en ese momento, sin un guión, sin una oración ensayada, que dije: Jesús, si de verdad me quieres, tómame, soy tuyo. Entra en mi corazón y sálvame. No fue una frase ensayada, fue un grito, un arrebato del alma. Y en el instante en que esas palabras salieron de mi boca, sentí algo que nunca antes había sentido. Fue como si me hubieran quitado un peso inmenso del cuerpo. Sentí un hormigueo en brazos, piernas y manos. Sentía el cuerpo entumecido, ligero, mientras que al mismo tiempo una presencia invisible me envolvía. Empecé a llorar como un niño. Lloré tanto que apenas podía respirar. La desesperación dio paso a una paz tan profunda que me asustó. Apagué el coche. Entré en la habitación del hotel donde mi esposa estaba haciendo las maletas y la abracé. Ella también lloraba. Al verme así me preguntó qué me pasaba. Simplemente le dije: me rindo. Le pedí a Jesús que me salvara. Me miró como si no pudiera creer lo que oía. Entonces respondió: nunca había sentido un abrazo así de ti en todos los años de nuestro matrimonio. Eso me impactó como una confirmación. Algo dentro de mí estaba transformándose de verdad. El televisor estaba encendido en la habitación. Justo cuando nos incorporábamos, empezó a sonar una canción. Era una canción cristiana. La letra decía: deja tus cargas, confía en Jesús. Él está aquí. Me impactó tanto que la apagué inmediatamente. Mi esposa también lo notó. Me miró y dijo: creo que Dios te está hablando de verdad. Afuera había fogatas en el patio del hotel. Sentí ganas de salir a tomar el aire. Y cuando miré al cielo, vi algo que me dejó sin aliento. La luna con 3 anillos a su alrededor. Más tarde descubrí que se trataba del fenómeno de la luna azul. Algo que no había ocurrido en siglos. Parecía una pintura viviente en el cielo. Sentí con todo mi corazón que era una señal personal. Y mi esposa, sin que yo dijera nada, susurró: creo que esto es para ti. Tuve que sentarme. No pude contener las lágrimas. Mi mente intentó racionalizar, pero mi espíritu ya se había rendido. No era casualidad. Era gracia. Era misericordia. Era Jesús diciendo: ahora me perteneces. A la mañana siguiente, no podía dormir. El miedo al infierno seguía presente. Sabía lo que había visto. Sabía que renunciar al Islam, según la doctrina, era un castigo imperdonable. Pero no había vuelta atrás. Mi alma había tomado una decisión. Mientras mi esposa conducía de regreso a Michigan, lloré durante 9 horas. Literalmente. 9 horas de lágrimas, arrepentimiento, gratitud y alivio. Fue como si todos los años de mi vida se desvanecieran allí mismo, en ese asiento del coche. Por primera vez, era verdaderamente libre. Incluso después de esa entrega, mi mente seguía luchando con la verdad. Ya le había entregado mi vida a Jesús, pero era como si mi corazón aún intentara comprender todo lo que estaba sucediendo. Le pedí a Dios con sinceridad: si realmente tomé la decisión correcta, muéstramela. Dame pruebas, dame señales. Y Él respondió: no una, ni dos, muchas veces, de maneras que no dejaban lugar a dudas. De camino a casa, con los ojos aún hinchados de tanto llorar, pasamos por un camino conocido. Levanté la vista y vi una cruz gigantesca, de al menos 15 metros de altura, plantada en medio de la nada, justo al borde del camino. Era como si la hubieran puesto allí solo para mí. Era como si Dios me dijera: no olvides lo que viste, no olvides quién soy. Eso me impresionó profundamente. Aún así, pedí más, y Él, pacientemente, siguió hablándome. Fui al cajero automático a depositar unos cheques. Mi negocio no podía parar. Aunque el mundo se me ponía patas arriba, afuera la vida seguía. Me subí al coche, fui al banco y, de camino, me detuve detrás de un coche desconocido. Pero allí, justo en el parachoques trasero, una frase me impactó: Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Me dio como una flecha. Era como si el cielo me persiguiera con recordatorios de la verdad. Unos días después, conducía solo, en silencio, pensando en todo. Ya estaba cerca de mi tienda cuando volví a pedir: Dios, por favor,
Dame una última señal. Muéstrame que sigues conmigo. Y en ese momento, miré al cielo y vi un rayo de luz que atravesaba las nubes. La luz parecía seguirme. Era intensa, viva, real. Tomé fotos. La filmé. Hasta el día de hoy lo conservo todo. Cada imagen, cada detalle. Todo como prueba de que no me estoy inventando nada. Dios realmente me estaba mostrando señales, una tras otra. Esa noche fue una de las más profundas de mi vida. Sentí como si todo a mi alrededor estuviera conectado con un propósito mayor. Incluso las conversaciones telefónicas con personas cercanas se convirtieron en revelaciones. Durante una llamada con mi tío que intentaba convencerme de volver al Islam, miré el coche que tenía delante y le dije: «Espera, mira lo que veo». Le envié una foto. Fue otra señal. Fue como si el mismo Jesús me dijera: «Sé fuerte. Estoy aquí». Mi vida se había convertido en un campo de milagros, y aunque no lo merecía, aunque aún tenía tantos defectos, Jesús seguía mostrándome amor. Eso me quebrantó por dentro. Me hizo ver lo ciega que había sido, cuánto había luchado contra Él, incluso cuando me ofrecía paz. Ahora entendía. Él nunca me abandonó. Había estado conmigo desde la infancia. Me había protegido de accidentes. Me había visitado en sueños. Me había llamado en sus oraciones. Me había rescatado cuando estaba al borde de la condenación. Y ahora me guiaba con señales, una a una, claras, incuestionables. Fue una mañana cualquiera, dentro de mi tienda, cuando algo inexplicable volvió a ocurrir. Sufría un fuerte dolor de espalda, consecuencia de una grave lesión que me había roto 2 discos de la columna. El médico había sido claro: si levantas algo pesado, cargarás con ese dolor el resto de tu vida. Pero ese día nevó con fuerza, y el hombre contratado para limpiar el estacionamiento no apareció. Aunque estaba débil, aparté la nieve solo. Estaba agotado. Decidí intentar abrir la tienda unas horas, a ver si podía trabajar al menos mediodía. Antes de empezar a trabajar, hice algo que se había convertido en parte de mi nueva rutina. Tomé mi Biblia, me senté, la abrí en el último capítulo del Apocalipsis, el capítulo 22, y comencé a leer. Mientras leía, una extraña sensación se apoderó de mí. Una especie de déjà vu, pero diferente. Las palabras me resultaban familiares. Las descripciones, los detalles, todo me recordaba algo. Seguí leyendo hasta que me di cuenta. Esas imágenes eran solo sueños, sueños que había tenido antes de abrir una Biblia, sueños que siempre había creído fortuitos, pero que ahora cobraban sentido. En este sueño, me encontraba en un lugar de paz indescriptible. Había un valle verde y exuberante, colinas ondulantes y árboles perfectos. Debajo de cada árbol, alguien estaba sentado con un libro en la mano. En ese momento, no sabía qué libro era, pero al leer el Apocalipsis, me di cuenta de que era la Biblia. Vi una cascada que descendía de una montaña, pero no estaba hecha de agua. Estaba hecha de diamantes. La luz se reflejaba en ella con tanta pureza que era casi imposible mirarla. Todo allí era hermoso, perfecto y lleno de vida, y sentí que pertenecía allí. En otro momento de este mismo sueño, me llevaron a una habitación dentro de un castillo. Era una habitación pequeña y redonda con una mesa en el centro y unos niños sentados alrededor. Jesús estaba allí, de espaldas a mí, inclinado, enseñando a los niños como si fuera una clase. Cuando me giré y lo vi de frente, sonrió. Sus ojos me reconocieron, y dijo: «Amir, me alegra verte de nuevo». Lo abracé tan fuerte como pude. Le dije que lo amaba. Le dije que había esperado 30 años por este momento. Lo abracé, con miedo de soltarlo, y mientras lo abrazaba, vi por la ventana el jardín celestial que se extendía hasta el infinito. Pero como todo sueño con propósito, este también tenía un final. Jesús me miró y me dijo: «Tienes que volver ahora». Se me partió el corazón. Pedí, casi supliqué: «No, por favor. He esperado tanto tiempo por esto. No me digas que tengo que irme». Pero él me respondió: «Te prometo que me volverás a ver». Esas palabras se me quedaron grabadas como un ancla. Fue esa promesa la que me mantuvo en pie, en los días en que todo parecía oscuro otra vez. Saber que lo volvería a ver
le dio sentido a mi caminar. Y ahora, al releer Apocalipsis 22, comprendo que ese sueño no fue casualidad, fue una visión, un vistazo de lo que me espera. Jesús no solo me rescató del infierno, sino que también me mostró el cielo, me mostró lo que me habría perdido si hubiera seguido negándolo. Hoy, cuando oro, pido: Señor, permíteme recordar este lugar. No dejes que mi memoria lo borre, porque saber a dónde voy me da la fuerza para no volver a donde he estado. No hay comparación. Ninguna. Ni siquiera con la vida más cómoda aquí en la tierra. El cielo es mi hogar. Y ahora, por gracia, le pertenezco. Después de esa visión del cielo, todo cambió en mi interior. Era imposible seguir viviendo como antes. Aunque intentaba seguir con mi rutina, trabajar, sonreír, fingir que todo era normal, algo se había depositado en mí, una esperanza tan viva que me consumía. Empecé a escribirlo todo. Cada sueño, cada revelación, cada versículo que salía de la Biblia como una flecha certera. Tengo 2 cuadernos llenos. A veces pienso que me estoy volviendo loco. Me pregunto si realmente soy digno de ver estas cosas. Pero la respuesta siempre regresa. Has sido salvo. Ahora tienes que recordar. Escribo para no olvidar. Escribo porque temo que el ajetreo de la vida me haga olvidar lo que he visto. Cada página de la Biblia se siente como una confirmación de algo que Dios me mostró antes. A veces leo algo que coincide exactamente con sueños que tuve hace años. Me da escalofríos. Me muestra que todo estaba tomando forma desde el principio. Incluso cuando estaba ciego. Incluso cuando lo negaba. Incluso cuando me burlaba. Él ya me estaba mostrando el camino, incluso sin que me diera cuenta. Pero no todo es luz y visiones. Mantener esta fe tiene un precio. Desde que le entregué mi vida a Jesús, he perdido amigos, me he distanciado de mi familia, y he sido rechazado por personas que amo. Muchos todavía me respetan, pero la relación ya no es la misma. La distancia es real. Algunos piensan que fui engañado. Otros creen que vendí mi alma al enemigo. Me llaman apóstata. Dicen que merezco el infierno, y eso duele, porque estas son personas que han caminado conmigo durante años. Pero sé que no puedo volver atrás. No hay manera de que pueda fingir que no vi lo que vi. Tuve conversaciones difíciles con mi padre. Me echó de casa la noche que le conté sobre mi conversión. Me dijo que me fuera y no volviera jamás. Fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Sentí que lo estaba perdiendo todo. Pero incluso en ese dolor, había paz, porque supe que, por primera vez, estaba haciendo lo correcto. Por primera vez, mi alma no estaba en conflicto. Sabía quién era. Y sabía a quién pertenecía. No puedo explicar el amor que he sentido desde ese día. No es un amor humano. Es algo que te envuelve, que te abraza desde dentro. Un amor que no depende de lo que hagas, sino simplemente de quién eres. Por eso, incluso ante el rechazo, la vergüenza pública, la soledad, no me arrepiento, ni por un segundo, porque ahora sé lo que es ser amado de verdad. Y también sé lo que es ser verdaderamente libre. Me aferro a esa promesa como quien se aferra a su último aliento. Me volverás a ver. Jesús me lo prometió. Y cuando promete, cumple. Eso es suficiente. Puedo afrontar cualquier cosa ahora. El dolor, el juicio, la separación, todo. Porque lo que me espera es infinitamente mayor que cualquier sufrimiento. El cielo es real. Y Él me prometió que estaría allí. Solo por eso, vale la pena. Aceptar a Jesús fue la decisión que más me cambió la vida. Pero también fue la más solitaria. Después de ser salvo, tenía miedo de contárselo a la gente. Miedo de ser ridiculizado, miedo de perder lo poco que me quedaba. Pero había algo más fuerte que el miedo: la verdad. Sabía que si ocultaba lo que me había sucedido, estaría negando todo lo que había recibido. Y ya no podía negarlo. Aunque me costara mi familia, mis amigos, mi reputación, tenía que contarlo. Decidí empezar por el lugar donde crecí. Fui al parque donde crecí, el mismo donde jugaba al fútbol, donde pasaba momentos felices con mis amigos. Allí, frente a muchos de ellos, musulmanes, vecinos, conocidos, abrí la boca y compartí mi testimonio.
Les dije que había muerto. Les dije que había ido al infierno. Les dije que había clamado a Jesús y que Él me había salvado. Algunos rieron. Otros lloraron. Algunos me dieron la espalda. Pero también hubo quienes guardaron silencio. Y pude ver en los ojos de algunos que algo se había despertado en su interior. Nunca imaginé que haría esto. Ni por $1.000.000 habría tenido el valor de enfrentarme a ese grupo antes. Pero ya no se trataba de valor. Se trataba de obediencia. Sabía que tenía que hablar. Jesús me había dado otra oportunidad y no podía ocultarla. Él me alcanzó cuando nadie más pudo. Me resucitó de entre los muertos. Me mostró el cielo. E incluso cuando lo ignoré, me llamó. Entonces, ¿cómo podía callarme? ¿Cómo podía mantener esto en secreto? Mis palabras en ese parque fueron sencillas, pero con un toque de verdad. Puede que no me creas. Puede que digas que estoy loca. Puede que me ignores, pero no iré al infierno por ti. Ni por nadie más. No lo dije con ira. Lo dije con amor, porque ahora sabía cómo era el infierno. Y no le desearía ese lugar a nadie que me odiara. La desesperación de estar separado de Dios es algo que ningún ser humano debería sentir jamás. Y si mi testimonio puede salvar a alguien de pasar por eso, que me llamen loca. Las consecuencias no se hicieron esperar. Familias me rechazaron. Amigos me bloquearon. Mi nombre empezó a circular en grupos como traidor. Y a pesar de todo, lo único que me sostuvo fue su presencia. Con cada rechazo, sentía que el Espíritu Santo se fortalecía en mí. Con cada insulto sentía más paz. Era como si me purificaran por dentro. Como si todas las voces externas fueran acalladas por una sola voz. La de Jesús. Eres mío. Te amo. Y te he elegido. Y por eso sigo contando mi historia. Porque sé que hay otras personas viviendo el mismo conflicto. Personas que sienten el llamado de Jesús, pero tienen miedo de responder, miedo a la cultura, miedo a la familia, miedo al rechazo. Lo entiendo, pero les aseguro, nada en este mundo vale más que su presencia, nada. Ni el honor, ni la tradición, ni la religión. Solo Él salva, solo Él sana, solo Él transforma. Y si estoy viva hoy para decir esto, es porque Él decidió no darse por vencida conmigo. Incluso cuando yo ya me había rendido. Poco a poco comencé a darme cuenta de que Dios no solo hablaba con palabras o señales visibles, también hablaba en sueños. Comencé a tener visiones tan reales durante la noche, que me despertaba sudando, llorando o en completa paz, según lo que Él quisiera mostrarme. Uno de los sueños más impactantes fue aquel en el que desperté con un número en la mente, 436. Durante el sueño, estaba leyendo la Biblia, y este número resaltaba como si hubiera sido escrito a fuego. No era algo común. Desperté asustado y curioso, preguntando, ¿qué significa esto? Investigué un poco. Descubrí que el 436 es un número angelical. Representa la comunicación espiritual. Escuchar las oraciones. Habla de abrir el corazón a Dios y aceptar su llamado. Al leer esto, lloré de nuevo. Fue como si el cielo me dijera, sigue adelante, te escuchamos, no estás solo, y esto no ocurrió solo una vez. Empecé a soñar con pasajes de la Biblia que nunca había leído, y cuando abrí la Biblia al día siguiente, allí estaban, escritos exactamente como en el sueño, palabra por palabra. Lo que más me conmovió fue la atención al detalle. Un sueño en particular me impactó profundamente. Estaba acostado en la cama y oí que alguien me llamaba. Me levanté de repente, como si hubiera recibido un shock, pero al intentar moverme, me di cuenta de que mi cuerpo estaba paralizado. Solo se movían mis ojos. Fue entonces cuando sentí mi alma flotar, a pocos centímetros del suelo. Vi la alfombra. Vi la habitación iluminada por una luz tenue. Y entonces, lo volví a ver. Jesús. La misma presencia de mi infancia. No habló con la boca. Fue como si cada palabra me llegara directamente al corazón. No tengas miedo. Fue lo primero que escuché. Entonces me preguntó, ¿sabes quién soy? Y sin pensarlo, respondí, tú eres Jesús. Su alegría llenó la habitación. Fue como si el mundo entero se hubiera detenido un instante solo para que Él pudiera sonreírme.
Después de eso, todo quedó en paz. Me acostó de nuevo en la cama con un simple gesto, y sentí que mi alma volvía a mi cuerpo. Desperté y supe. Eso era real. Estos sueños me acompañaron durante meses. Empecé a escribirlos también, página a página. Quería asegurarme de no olvidar nunca los detalles. Siempre que tenía dudas, recurría a mis registros. Y cuanto más leía, más comprendía que Dios me estaba discipulando. Me enseñaba desde mi experiencia personal, como si cada revelación fuera parte de un viaje íntimo e intransferible. No era una doctrina impuesta. Era una transformación vivida. Era como aprender a caminar de nuevo, con Él de la mano. Algunos dicen que los sueños son solo producto de la mente, pero estos no eran sueños comunes. Eran espirituales. Tenían peso, dirección y propósito. Me mostraron lo que debería haber visto hace mucho tiempo, que Jesús me amaba incluso antes de conocerlo, que me habló incluso antes de escucharlo, y que, aunque había pasado toda mi vida intentando silenciar su voz, nunca dejó de hablar. Incluso después de todo lo que había experimentado, la muerte, la caída, la salvación, las señales, los sueños, había algo dentro de mí que aún se resistía. No era incredulidad. Era el peso de mi historia. Me habían criado durante décadas con una fe fuerte, estructurada y orgullosa. Negarla significaba negar todo lo que había sido. Y, peor aún, significaba romper el corazón de mi familia. Mis padres, mi esposa, mis hijos, todos seguían siendo musulmanes, y aunque sabía que había encontrado la verdad, me encontraba atrapado en un doloroso dilema. Durante semanas, lloré en silencio. Intenté racionalizar lo que había vivido. Le pregunté a Dios si era posible vivir entre dos mundos, pero cuanto más intentaba reconciliar el pasado con el presente, más me dolía por dentro. Era como intentar poner vino nuevo en odres viejos. Algo siempre se rompía. Mi esposa, aunque aún seguía su fe, sabía que me estaban alejando, y una parte de ella se resistía. No por malicia, sino por miedo. Miedo a perderme, miedo a verme rechazado por nuestra comunidad. Tuvo un sueño que me conmovió profundamente. Estaba sola en casa, doblando ropa, y de repente, una luz reflejada en el espejo la dejó paralizada. Sintió una mano posarse en su hombro, y aunque estaba asustada, una extraña paz la envolvió. Preguntó quién era, y la respuesta fue clara. No tienes la fuerza suficiente para verme. Luego preguntó, ¿y qué hay de Amir? ¿Volverá? La voz respondió, Amir volverá, pero tienes que traérmelo. Se despertó temblando. Me lo contó entre lágrimas. Y en ese momento, comprendí que Dios no solo me hablaba a mí, también le hablaba a ella. En la cultura de donde vengo, abandonar la fe se considera una traición mayor que cualquier otro pecado. En algunos países, es causa de muerte. Aquí, aunque vivo en Occidente, sentí un peso sobre mí como una roca. Recibí llamadas, amenazas, advertencias. Mi familia me decía que estaba avergonzando a generaciones enteras. Fue en ese momento que comprendí el verdadero costo de seguir a Jesús. No es solo espiritual, es emocional, social e incluso físico. Seguirlo requiere que muramos a todo lo que éramos, y eso duele. Tuve una crisis terrible. Grité, cuestioné, lloré. Le dije a Dios que ya no podía más, que solo quería paz, que lo amaba, pero que no sabía si podría con todo esto. Fue entonces cuando me respondió de nuevo, no con una nueva visión, ni con una voz audible, sino con un silencio lleno de presencia, como si dijera, estoy aquí, te entiendo, y te apoyo. La paz que sentí en ese momento fue suficiente para silenciar todas las voces, incluida la mía. Finalmente comprendí que la verdadera fe no reside en que todo tenga sentido. Es cuando decides confiar incluso cuando todo parece desmoronarse. Y fue allí, en ese punto de entrega total, que encontré descanso. Sabía que mi esposa aún necesitaba su tiempo. Sabía que mi familia tal vez nunca lo aceptaría. Pero estaba en paz, porque había encontrado el camino. Y ahora, más que nunca, estaba listo para seguirlo. Sin miedo, sin vergüenza, y sin mirar atrás. Hoy, al recordar todo lo que he vivido, todo lo que he perdido y todo lo que he recibido, puedo decir con certeza, nunca volvería atrás.
El dolor que sentí en el infierno no se compara con nada. Esa separación de Dios, ese vacío eterno, esa falta de esperanza, no se lo desearía ni a quienes más me odian. Y precisamente por eso me dio otra oportunidad. Para advertirles, para contarles lo que hay tras el velo, para que nadie pudiera decir que no fue advertido. Después de mi conversión, mi vida siguió llena de desafíos, pero ahora sabía dónde estaba, sabía quién me guiaba. Cada nuevo día venía acompañado de sueños, señales y revelaciones. Jesús me mostraba cosas sencillas pero profundas. Versículos de la Biblia surgían como letras vivas. Detalles del cielo volvían a mí como grabados en mi alma. Él me guió con paciencia, como un padre que enseña a un niño pequeño a caminar, tomándome de la mano. Una de las señales más notables ocurrió durante un viaje. Estaba cansado y desanimado, y una vez más pedí: Señor, si aún estoy en tu camino, muéstramelo de nuevo. Mientras conducía, vi una luz brillante que se abrió paso entre las nubes, creando un haz que tocó el suelo justo delante de mí. Era como un faro celestial. Tomé una foto, y en ese instante, todo en mi interior quedó en silencio. Fue como si él me dijera: sigo aquí. No lo olvides. Conservo esa imagen hasta el día de hoy como un recordatorio de su fidelidad. También hubo una gran tormenta de nieve. Todavía me dolía la espalda. No podía levantar casi nada. Pero tuve que palear la nieve del estacionamiento de la tienda con las manos desnudas. Estaba exhausto, llorando por dentro, queriendo renunciar a todo. Me senté en la parte trasera de la tienda, tomé mi Biblia y volví a leer Apocalipsis 22. Las palabras eran las mismas que en el sueño que tuve. Era el cielo. Era el mismo lugar que vi cuando abracé a Jesús. El mismo castillo. La misma habitación. Los mismos niños. Y entonces entendí. Él me mostró el infierno para salvarme, pero también me mostró el cielo para recordarme por qué nunca debo regresar. Mi misión ahora es esta: contarlo. No importa cuánto duela. No importa cuánto me rechacen. No importa cuánto se ría el mundo de mí, porque lo vi. Morí. Fui rescatada. Estaba en un pozo sin fondo, y cuando clamé a Jesús, Él bajó a mí. Me rescató, y me dio algo que nunca antes tuve: esperanza, amor, y un lugar eterno con Él. Por eso digo con toda certeza: no voy a volver atrás. Nunca más. Lo que Él me dio es más grande que cualquier cosa que haya perdido. Si has llegado hasta aquí, debes saber una cosa. Esto no fue un accidente. A ti también te están llamando. Tú también has sentido esta presencia, quizás en silencio, quizás en las primeras horas de la mañana, quizás ahora. No ignores ese toque. No endurezcas tu corazón. Luché contra él durante años, y casi pierdo mi alma por ello. Pero él fue a lo profundo del infierno para rescatarme. Y si me lo hizo a mí, te lo puede hacer a ti también. Si esta historia te habló, deja un comentario diciendo: elijo la luz. Suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesite escucharlo ahora mismo, porque a veces lo único que alguien necesita es una advertencia antes de la eternidad. Que Dios te bendiga, y si Él te hablara hoy, no esperes más.